Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo empezamos esta semana de diciembre? Tremenda forma de empezar la semana con los interrogatorios que continúan en Brasil. El equipo especial Lavallato ya viene entrevistando a los exdirectivos de Odebrecht para que descifren, digamos, y nos digan exactamente quiénes son, quiénes están detrás de esos más de 71, creo que para ser preciso, 71 codinomes. Y hoy día habló Martorell, un alto exfuncionario de la constructora brasileña, y se refirió en específico a todo el tema que vincula al expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y ratificó efectivamente lo que ya habían dicho los ex voceros, los ex directivos de la constructora brasileña, y además un colaborador eficaz que hay en este caso, que efectivamente se le dio pagos a César Villanueva por la concesión de la carretera San José de Sisa. Además, ya sabemos que tiene en este momento comparecencia con restricciones, no va a poder salir del país por el tema del tráfico de influencias, pero además la Fiscalía, el fiscal Germán Juárez, está pidiendo su prisión preventiva por 18 meses, ya para el caso en sí de fondo. Bueno, bien, estas corroboraciones, y no va a ser el único caso, evidentemente el de Villanueva, se va a tratar de tocar varios puntos que vinculan a los políticos peruanos, entre ellos también el caso de Keiko Fujimori, que tiene también novedades esta semana, porque ya la Fiscalía, ojo con esto, y para esto me van a ayudar mis dos distinguidos invitados que están en esta mesa de análisis, pero el fiscal ya incorporó, el fiscal José Domingo Pérez incorporó nuevos elementos al pedido de prisión preventiva. ¿Qué puede implicar esto? ¿Y qué elementos? ¿De qué elementos se trata? Bueno, se trata de la declaración explosiva de Jorge Yoshiyama, que efectivamente señalaba que Keiko Fujimori conocía y se reunió con César Inostroza. También esta semana se ha conocido que Antonio Camayo, el empresario, que entendemos es el colaborador eficaz en este momento, también ha señalado que la famosa señora K de la fuerza número 1 era efectivamente Keiko Fujimori, y que él intercedió para que haya una reunión entre César Inostroza, el ex juez supremo, y Keiko Fujimori. Está también la declaración de Daniel Salaverry, señalando, digamos, lo mismo, en el mismo sentido. Entonces vamos a ver, porque ya la Fiscalía, el fiscal José Domingo Pérez, está pidiendo que todo esto se incluya. No sé si es un nuevo pedido de prisión preventiva o en uno ya existente, pero vamos a ver qué implicancias legales tiene esto, porque recientemente pues, el Tribunal Constitucional le dio la libertad a Keiko Fujimori. Así que así están las cosas, los brasileños declarando en este momento, esta semana. Vamos a ver cuán explosivas son sus declaraciones y qué impacto tienen en el escenario político y judicial de este país en el mes de fiestas. Estamos ya con Iván Montoya, ex procurador y profesor principal de la Universidad Católica del Perú, y también con Ernesto de la Jara, abogado, a quienes les agradezco por acompañarnos esta noche y tratar de entender un poco lo que se viene, lo que se va a venir a partir de las declaraciones que vienen ya de Brasil y que se están filtrando, como suele pasar en este tipo de situaciones. Vayamos al tema de César Villanueva, pero esto va a ser para todo el mundo, va a ver. Iván. Sí, bueno, creo que ahora ha habido una declaración importante, sobre todo vinculada al caso de Villanueva. También me parece que está reservada las preguntas sobre el caso de Keiko Fujimori, pero en el caso de Villanueva, por lo que he podido leer por los medios, básicamente las declaraciones del testigo brasileño, del colaborador brasileño, da un poco más de detalles, sí, da un poco más de incluso entregas directas de pago, un café, una reunión que hubo, los acuerdos triangulados con el funcionario del MTC, del funcionario encargado de contratos también del ministerio. Entonces hay una serie de detalles en la declaración que por supuesto coadyuvan muchísimo con las investigaciones, con el resto de declaraciones que se han vertido aquí, y le va dando solidez seguramente al proceso, ¿no? Seguramente que va a seguir efectivamente a partir de aquí obteniendo otro tipo de declaraciones, documentación, hasta que llegue el momento en que vaya cerrando esa investigación y eventualmente formule la acusación que corresponde, ¿no? Y eso que mencionas, Iván, es sumamente importante, porque hay que aclarar algo en este punto, digamos, de los interrogatorios. No solamente son las declaraciones de los exfuncionarios de Brasil, de la constructora Odebrecht, que ya son importantes porque no se trata de una sola declaración, sino de varias declaraciones, sino que en este punto ya se están corroborando con documentos extraídos
extraídos y con pruebas extraídas de sus sistemas de software, ¿no? Así es, Ernesto. Efectivamente. Pero yo quería comenzar diciendo que hay que darnos cuenta que todo esto está ocurriendo gracias a que tenemos a este equipo especial de fiscales, ¿no? Porque últimamente han sido tan criticados, tan atacados, se les está tratando de sancionar, que es importante darse cuenta que se está consiguiendo toda esta información gracias a la labor que han hecho ellos, gracias al acuerdo de colaboración eficaz que tanto también han criticado algunos sectores. Me parece muy importante para apoyarlos contra cualquier intento de ponerlos de lado. Y solo un paréntesis ahí, Sí. que la última semana ha habido una arremetida clarísima que ha venido de diversos sectores contra el equipo especial, el fiscal supremo Tomás Gálvez entre ellos. Justamente, por eso lo decía, declaraciones muy fuertes de parte de los fiscales supremos, también de parte del presidente del Tribunal Constitucional a la hora de calificar la sentencia del TC, que como ellos tienen todo el derecho también a discrepar. Dicho esto, yo coincido que acá es muy importante cómo se ha precisado ya la información sobre el ex primer ministro Villanueva, ¿no? Recordemos que él negó tajantemente, y acá se está diciendo, ya estamos hablando de prácticamente tres funcionarios que dicen no solamente que se le dio la plata, sino que se le dio la plata directamente en una caja negra en sus manos en un café. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Es impresionante. El monto todavía está, porque en un momento se habla de 2 montos de $30.000, después, ya tiempo atrás, el comercio dio también información sobre una cantidad mayor de plata, que seguro se va a ir corroborando en el momento, y como has dicho, además ya con elementos de mucho más de corroboración. Ese es un punto, me parece muy importante. Otro elemento que me parece gravitante en estas declaraciones con el mismo colaborador, con Martorell, es que también se ha confirmado cómo muchos empresarios, por ejemplo, peruanos, Monteverde y Carmona... Jorge Peñaranda también. Peñaranda también, más de $1 millón. $1.200.000. $1.200.000. Servían ya no solamente como coimas, sino que ellos ayudaban a generar plata para mandar a la caja 2, a la oficina 2. Eso, ¿no? Me parece importante que precisemos y que nos ayuden a contextualizar, ¿no? Explicar un poco el papel de estas personas que, claro, por los nombres no nos suenan tanto al común de la población porque no son grandes políticos o gente conocida, pero sí que son personajes que han sido cruciales en todo este esquema de corrupción. El fugado Monteverde, Jorge Peñaranda a través de su empresa. ¿Qué papel, digamos, desempeñaban ellos en este esquema de corrupción, Iván? Yo recuerdo que en el caso de Monteverde, que también lo niega en varios idiomas, pero ya va quedando claro el papel que habría jugado su empresa, que es como la receptora de los fondos para que parte del circuito que los fiscales tratan de evidenciar a través del lavado de activos, es decir, los montos se van, digamos, intercalando, se van apartando, pero no llegan directamente, pasan por la empresa, aparentemente tratan de darle la apariencia de una suerte de aporte legal o de aporte lícito, y yo entiendo que en este momento esa empresa debe estar siendo objeto probablemente de varias pericias a efectos de evidenciar cómo ha servido o habría servido para lavar una serie de activos de los fondos provenientes de varias empresas de Odebrecht. Entonces, es clave en muchos casos, porque ha servido de intermediaria para tratar de ocultar o apartar el origen de los fondos que ahora los vamos conociendo, ¿no? Claro. Ahora, volviendo al tema de Villanueva, sí me parece importante las repercusiones que estas declaraciones van a tener en la evaluación de la prisión preventiva que ha solicitado el fiscal Germán Juárez, ¿no? 18 meses, porque tenemos el tema aparentemente de una clarísima obstrucción a la justicia, intentando infiltrar al equipo especial Lavallato, pero ya en el tema de fondo Germán Juárez está pidiendo 18 meses por los casos de corrupción, y acá ya hay corroboraciones nuevamente de los brasileños, hay un colaborador eficaz también en Perú, en el círculo parece aparentemente de Villanueva, que corroboran estas versiones. Estamos hablando de un caso central para hacer el paralelo con Keiko Fujimori y los otros políticos. No es financiamiento de campaña, claro que no, esto es corrupción, plata por obras. Claro. Ahora, solamente para recordar, tú preguntabas, es cierto que mucha gente no se debe acordar de Carmona o de Monteverde, ¿no? Pero hay una anécdota que los pinta cómo puede ser tan cínico los metidos en la corrupción, ¿no?
él ha sido el que más juicios ha interpuesto contra periodistas. Ha querellado, por ejemplo, a Gustavo Gorriti, a Romina Mella, a un periodista de Caretas, a un periodista de La República, y lo peor que son querellas que han prosperado, que han avanzado, que han hecho ir a los periodistas a audiencias y con un cinismo total de parte de él, ¿no? Siguen en pie las querellas, todavía no se logra tumbar las querellas cuando ya no hay ningún elemento, pero sí es bien importante para darse cuenta durante mucho tiempo esta gente se pasó negando y querellando justamente a los periodistas. Y vinculando ahí, perdóname que haga el punto porque me parece importante, que lo relaciona con los cuellos blancos del puerto, es decir, con la corrupción también enquistada en el sistema de justicia que servía justamente a estos operadores para atacar al periodismo de investigación y a sus opositores. Así es, así es. Y eso tiene que ver con la pregunta que has hecho, ¿no? En el caso de Villanueva, indudablemente, yo diría, creo que su suerte está echada, o su mala suerte, porque por un lado, yo creo que los elementos de convicción están dados, o sea, hay una serie de elementos de convicción. Y acá el riesgo procesal, nuevamente hay que explicar, en este tipo de casos es diferente, ¿no? Ajá. Por ejemplo, un grupo de personas que roban celulares difícilmente van a poder penetrar al Ministerio Público y captar a un fiscal. Pero cuando se trata de ex primer ministros, políticos, candidatos a la presidencia, sí pueden hacer ese tipo de cosas vinculados al Poder Judicial y al Ministerio Público. Entonces, el riesgo procesal es enorme, ¿no? Por eso es que era muy especulativo y muy raro que justamente en el momento que se estaba descubriendo todo lo de Dionisio Romero, que los millones que le había dado a Keiko y todo, el magistrado constitucional Ramos diga que ya había cesado la influencia que podía tener Keiko Fujimori en lo que era la manipulación política frente a su caso, ¿no? Y solamente para completar lo que dice Ernesto, en las declaraciones de Martorelli me parece se ha empezado a precisar muy bien, o sea, empezar a precisar el rol del ex primer ministro, en ese entonces gobernador, su rol de cara al proyecto, ¿no? El cara al proyecto que fue desde el momento de la concesión y también en la fase de ejecución de la obra, es decir, una serie de roles de facilitación, de coordinación, y ese tipo de información va conectando con el cohecho, que tú has dicho, la imputación no es el de aporte de campaña, la imputación es un cohecho, soborno en buena cuenta. Y eso aumenta el primer requisito pues para la detención preventiva, y lo otro que ya tenemos evidente, y diríamos casi en el bull, ¿no? Para los fiscales, me refiero al tema de el intento de penetrar en los fiscales para poder tener algún tipo de beneficio. No hay que dejar de mencionar que esa parte, que si bien puede constituir un delito de tráfico de influencias independiente, sirve a su vez de elemento de obstrucción para el proceso anterior. Y en el proceso anterior no tiene ninguna prerrogativa constitucional protegida, ¿no? Ahora, ¿se le puede acusar también en el marco de una organización criminal por el tema de sobornos o no? Habría que ver bien, no sé si la están haciendo en este momento, pero habría que ver bien el número de involucrados, si esto ha tenido alguna suerte de práctica reiterada. Digamos, no solo ha sido con esa obra, pudo haber habido otra obra de por medio, para poder hablar o de imputar una suerte de criminalidad organizada en este contexto, ¿no? Ahí me falta elementos para poder saber si va a ser imputado por esa calificación, ¿no? Ahora, vamos al otro caso que ya tiene que ver, sí, con el financiamiento de los partidos políticos, es el que se le sigue a Keiko Fujimori. Los brasileños también, entiendo, van a declarar esta semana sobre lo que ya han mencionado de alguna manera, ¿no? Estos primeros $500.000 que se entregó a Jaime Yoshiyama, otros 500.000 que se entregó al exministro de Transportes, Augusto Bedoya, si no me equivoco, sí, y $200.000 que se entregó, digamos, para la campaña que hizo en su momento la CONFIEP, ¿no? Lo que la CONFIEP también ha aceptado, que esos 200.000 sí entraron de alguna manera como aportes de parte de Odebrecht. Entiendo que se van a dar más corroboraciones sobre este caso que se le sigue, pero la situación de Keiko es más complicada porque también en los últimos días se ha conocido las declaraciones de Camayo,
que señala que ella era la señora K, y las declaraciones de Daniel Salaverry, que apuntan a lo mismo, ¿no? Este intento de buscar tanto al ex juez supremo Inostroza como al actual fiscal supremo Pedro Chávarri, lo que ahonda pues en esta teoría de obstrucción a la justicia, de entorpecer la investigación. Ernesto. Totalmente de acuerdo por el lado de que creo que es importante que con esto se entienda que cuando se habla de obstrucción de la justicia en estos casos es algo especial, porque uno está solamente acostumbrado pues a cuando un criminal amenaza de muerte a un testigo. Acá ha habido, por supuesto, también amenazas a testigos, intento de beneficios a testigos, pero hay otra cosa más, que es, por ejemplo, la reunión de la señora K con el vocal supremo Inostroza para conseguir primero una sentencia que significaba sacarla de la investigación, después una casación que también la iba a permitir exculparla. ¿Qué más obstrucción que la justicia que eso? Lo que pasa es que hay que entender que estamos hablando de un tipo de obstrucción diferente. Igual, si es que tú tienes la posibilidad de blindar a un fiscal supremo, como en el caso de Chávarri, porque controlas el Congreso, y de esa manera lograr una serie de beneficios con ese fiscal o con otros fiscales supremos, eso también es obstaculización. Y lo estamos viendo por el caso de Salaverry, donde incluso le manda directamente un sobre para un Salaverry para Chávarri, y Chávarri le manda mensajes cifrados para la señora Keiko Fujimori. ¿Qué más obstáculo de la justicia puede ser? Por eso es que es tan raro, a mi modo de ver, que el Tribunal Constitucional haya considerado que tan fácilmente debía declararse fundado un habeas corpus que había pasado por todas las instancias del Poder Judicial, ahora, incluida la Suprema. Pero digamos, cuando se hace la evaluación para solicitar la prisión preventiva y se muestran, digamos, este alcance o este brazo político que tenía el fujimorismo, digamos, para entorpecer o blindar a algunos amigos, y el magistrado Ramos dice que ya esto no hay problema, porque ya no tienen el poder político, no sé, no resulta muy lógico. A ver, yo sí siempre he tenido problemas con este voto del magistrado Carlos Ramos, ¿no? Una primera cuestión que hay que aclarar bien, y seguramente por eso los fiscales se sienten con la tranquilidad de volver a insistir probablemente en cualquier momento, o si no han insistido ya, con un nuevo pedido de detención preventiva, es que esos tres fundamentos de voto de los magistrados Blume, Sardón y Ferrero en realidad no tienen ningún tipo de efecto, no han tenido ningún tipo de efecto. Me refiero, no forman resolución, han sido explícitamente desconocidos por el propio Carlos Ramos, por lo tanto, digamos, son como inútiles, son fundamentos que no tienen ningún tipo de incidencia, a pesar de que me da la impresión que el magistrado Blume ha intentado decir que esa es parte de la resolución y por lo tanto tendría que tener algún tipo de incidencia o alcance sobre cualquier otro fiscal o magistrado en el aparato judicial para tener en cuenta al momento de pedir una nueva detención preventiva, cosa que creo que no lo van a tener ni siquiera en cuenta. Uh-huh. Si el voto de Ramos, que se basa efectivamente en la disminución de la intensidad del peligro procesal vinculado a la obstrucción, porque sobre todo el Congreso fue disuelto, yo siempre sigo creyendo que no es explícitamente la razón por la cual en segunda instancia y la casación confirman la detención preventiva. No fue ese el tema, fue considerado en su momento en la primera resolución de Carhuancho, pero fue desestimada, no considerada en la segunda sentencia. Por lo tanto, es como si se hubiera pronunciado Ramos sobre un aspecto impertinente, digamos, sobre un aspecto que no venía al caso. Por lo tanto, todos estos nuevos aspectos que han aparecido, el de Camayo, Salaverry, más bien se agregan a lo que ya tenía, digamos, lo que tenía en este momento el fiscal Domingo Pérez. Por lo tanto, lo va a sumar y lo va simplemente a acompañar, a adicionar, y no me extrañaría, si no lo ha hecho ya,
hacer un nuevo pedido de detención preventiva. Eso es lo que no me queda claro, porque la información que ya tenemos y que salió hace pocos minutos es que efectivamente el fiscal José Domingo Pérez ya había incorporado, digamos, los testimonios, por ejemplo, de Jorge Yoshiyama y otros elementos recabados este año al pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Pero, digamos, ¿qué implicancia concreta puede tener esto? Porque ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que le da la libertad. Y entiendo que es el mismo pedido al que incorpora, al ya solicitado. No es muy claro eso. A ver, lo que pasa es que la prisión preventiva se puede pedir cuantas veces sea necesario. En el sentido, yo puedo pedir una primera vez la prisión preventiva y el juez decide que no procede y dan, por ejemplo, comparecencia restringida. Pero de repente pasa el tiempo y surgen nuevos elementos para poder yo demostrar o los elementos de convicción del delito o alguno de los riesgos procesales. Entonces, vuelvo a solicitarlo, pero tengo que tener nuevos elementos. Y también puede ser al revés. Puede ser que esté con prisión preventiva, pero el abogado pide el cese de la prisión preventiva, que es lo que decía mucha gente que procedía si es que se consideraba que ya no habían los elementos para considerar que había una obstaculización de la justicia. Lo que debió hacer el abogado de Keiko o la abogada de Keiko Fujimori es pedir el cese de la prisión preventiva porque ya habían cambiado las circunstancias. Ahora, lo que pasa es que acá el fiscal Pérez creo que tiene dos posibilidades. Él ha dado a entender una, él ha dicho, en realidad el Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad solamente de las resoluciones judiciales. Entonces él ha entendido que el requerimiento de prisión preventiva se mantiene y lo que él va a hacer va a agregar nuevos elementos. Eso podría ser una posibilidad, pero la otra posibilidad, que también no está cerrada, es que diga, perfecto, yo acato la sentencia del Tribunal Constitucional, pese a que estoy en contra, pero se tiene que acatar la sentencia del Tribunal Constitucional, pero la ley me permite volver a requerir la prisión preventiva, cosa que además han dicho todos los magistrados del Tribunal Constitucional, incluido Ernesto Blume, Ramos, Eloy Espinosa, siempre han dicho que conste que eso no significa que no puedan volver a pedir la prisión preventiva, por lo que yo estoy diciendo que el Código Procesal Penal lo permite, ¿no? Claro, pero ahora, digamos, va a volver a presentarla definitivamente, está agregando estos nuevos elementos, pero entiendo que en su mayoría son testimonios, el testimonio de Antonio Camayo, de Daniel Salaverry, que se han ido recopilando, pero lo que decía el magistrado Blume es que la mayoría de los testimonios con los que se contaba no se han corroborado. Ojo que estos no son testimonios de un colaborador eficaz, ¿no? Son testimonios. Por lo tanto, digamos, los testimonios también por sí mismos son fuente de prueba. Y si tenemos, el problema es su credibilidad, el problema es si sumamos varios testimonios y que uno va cruzando información, ¿no? El de Camayo, Salaverry, por distintas formas, uno puede decir que se tratan de testimonios que gozan de un alto nivel de verosimilitud y le pueden dar un cierto valor. Todo depende ahí ya del juez que evalúe este eventual nuevo pedido, ¿no? Pero todas estas manifestaciones recientes vinculadas a la declaración de Camayo y Salaverry efectivamente inciden, no sé si tú compartirás, Ernesto, inciden sobre todo en el peligro procesal, más no en el caso de fondo, ¿no? Hay que ser claros con eso. Claro. O sea, no inciden en el caso de fondo vinculado al lavado de activos, ¿no? Claro, que me parece, y es lo que he escuchado, va a ser lo más complicado de probar, ¿no? Que efectivamente Keiko Fujimori, digamos, lavó el dinero que ingresó supuestamente de la constructora brasileña. A ver, yo creo que gran parte de los elementos están evidenciados. Queda un elemento que creo yo está como por dilucidar en fase de juicio oral cuando vaya a la acusación, ¿no? Si es efectivamente, se podría sostener si ella pudo conocer el origen de los activos ilícitos que imputa el fiscal, ¿no? Claro que sí. Bueno, ya estamos en la línea con la integrante de la Comisión Permanente y miembro de Fuerza Popular, la señora Milagros Salazar, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche en Quién Tiene la Razón, para también entender y conocer las reacciones desde el fujimorismo de este nuevo pedido que va a hacer el fiscal José Domingo Pérez, agregando nuevos elementos al pedido de prisión preventiva. Señora Salazar, muy buenas noches. Buenas noches, Omar, y gracias por el enlace. Bueno, ¿cómo toman esto en la fila del fujimorismo? El fiscal José Domingo Pérez no se resiste, él está agregando los testimonios de Jorge Yoshiyama y entendemos otros elementos para solicitar o volver a solicitar la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Bueno, en el caso del actual del señor
Domingo Pérez no sorprende porque él desde el inicio ha tenido un direccionamiento a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori, y no está actuando como un fiscal probo, sino como un persecutor político, y lamentablemente estamos en esta situación, ¿no? Esos elementos que hasta donde conocemos por los medios es una declaración, es un dicho que no está corroborado. Entonces muy fácil, pues después de un año el señor Camayo aparece, ¿no? Su declaración, y supuestamente reafirma lo que él manifiesta. Daniel Salaverry, que no tiene credibilidad al haber suspendido 120 días por mentir, por falsificar vouchers, facturas, para cobrar dinero del Estado. Entonces hay que tomarlo con pinzas, ¿no? A ver, pero están, digamos, tres testimonios que coinciden entre sí, ¿no? Uno, el testimonio que es el último en conocerse, el del señor Antonio Camayo, el empresario, que además lo hemos escuchado en audios, que él menciona a la famosa señora K de la Fuerza Número 1 para que se reúna con César Inostroza. Está el testimonio que dio la semana pasada Daniel Salaverry, por más que se le intente desacreditar, donde él dice que efectivamente fungía de una especie de llevaba los mensajes de Keiko Fujimori a Pedro Chávarri, que también tenía conocimiento de la reunión con César Inostroza, y el testimonio de Jorge Yoshiyama, que también señala lo mismo, que Keiko Fujimori se reunió con César Inostroza. Son tres testimonios que coinciden entre sí. Hasta donde tenemos conocimiento, ellos dicen, son terceros que han escuchado, han visto, han oído, le han dicho. Esa es la participación que tienen ellos, ¿no? Y eso es coincidente que después de un año aparezcan y digan algo que, a mi parecer, es todo coordinado y no se dijo en su momento. Daniel Salaverry en su momento no lo dijo, no manifestó, y él habla de lo que ya conocíamos, porque no es ninguna revelación para nosotros lo que él dice, porque él simplemente está replicando lo que en su momento supuestamente se decía, se rumoraba, y no hay nada nuevo, ¿no? Lo importante es que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial hagan su trabajo de manera correcta, apegados a la regla, sin utilizar este show ni supuestamente dar credibilidad a un dicho, ¿no? Sino que efectivamente tengan pruebas que evidencien lo que ellos manifiestan. Pero coordinado, las instituciones hagan su trabajo. Coordinado entre quiénes, digamos, entre ellos tres, o coordinado con la Fiscalía, no sé. Bueno, el señor Jorge Yoshiyama, frente a una prisión preventiva, frente a estar preso, pues él dice, yo escuché, yo miré, ¿no? Claro, si a mí me dicen, me van a meter preso, yo echo la culpa a cualquier otra persona para exculparme o para tener algún beneficio. Entonces, cualquier persona que está a un paso de la cárcel, entonces puede utilizar o argumentar cualquier cosa en su defensa. Entonces, que puede ser válido o inválido, puede ser verdad o no puede ser verdad, lo importante es que lo que se dice sea corroborado para no hacer un uso y abuso de una prisión preventiva y no se persigue una persona simplemente porque ideológicamente no es así, ¿no? Ahora, hay otro dato importante, porque entiendo que ya han aceptado incluir a Fuerza Popular, ojo, como persona jurídica dentro de la investigación. ¿Esto qué implicancia puede tener para el partido? Un partido que, dicho sea de paso, va a participar en las elecciones del 26 de enero. Bueno, la lectura política que nosotros le podemos dar es que simplemente el fiscal, en relación a lo que es Lavallato, se prescribe a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori, y no hay esa persecución para el Club de la Construcción, ¿no? Ahí no han allanado absolutamente nada, no han allanado ninguna empresa, ninguna persona presa, no van a Brasil a preguntarse sobre el Club de la Construcción, solamente se precisa en relación a Keiko Fujimori, a César Villanueva, donde ya hay algunas evidencias, y sobre políticos, pero de empresarios, ¿no? Y yo veo que tus dos invitados se escandalizan supuestamente por el aporte que ha dado el señor Romero, y no se han escandalizado por el Club de la Construcción, que hasta la fecha no hay ningún empresario preso. No hay ninguna evidencia de todo lo que han hecho. Usted ¿no? Lo están tratando con guantes de seda y simplemente están direccionando a Keiko Fujimori cuando ella no ha sido ejecutivo, mientras que hay varias gestiones presidenciales
que son parte de la corrupción, donde han flexibilizado normas, reglas, ¿no? Y absolutamente no hay ninguna persona presa y no tienen ese encono, ¿no? Como lo tienen con Fuerza Popular y Keiko Fujimori, ¿no? ¿Usted no se sorprendió al enterarse que Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recibió $3.650.000 de un solo empresario cuando era congresista? Aquí hay dos cosas, Marilú. Una cosa es que cualquier persona puede hacer un aporte que no ha sido transparente, eso es obvio. Hubiera sido, pero dentro de la normatividad, en el tiempo, no ha habido una norma que diga que todos los aportes deberían ser ingresados. En el Congreso que nosotros hemos tenido se ha aprobado un proyecto de ley, que ahora ya es ley, para que cualquier persona, tanto un empresario privado o una persona no normal y común, que simpatice con un partido político, que esté en la línea de trabajo de ese partido, pueda aportarlo, pueda transparentar, y todos sepamos quiénes participan y quiénes aportan a tal o cual partido. Entonces, no podemos poner en el mismo saco y en el mismo nivel a estas empresas constructoras corruptas que han coludido con Odebrecht para robarnos a todos los peruanos, con un empresario que dio un dinero por una situación que él ya ha declarado. Yo no soy abogado de este empresario, no tengo por qué defenderlo, pero son dos cosas diferentes que se tendrán que valorar y merituar en su justa dimensión. ¿Cree, para ir terminando... Yo lo que veo es que aquí se escandalizan por esto, por este aporte, y no se escandalizan hasta ahora, que ha pasado más de 2 años y ningún empresario del Club de la Construcción está preso ni tiene una participación o invitación a la Fiscalía para que rinda cuentas, ¿no? Y todavía le dan el favor de que sean pues colaboradores eficaces, cuando supuestamente, si ya están trabajando con Odebrecht y aquí dicen que estos fiscales han hecho un súper trabajo, ¿por qué no le preguntan directamente a Barata, ¿no?, cuáles han sido los trabajos que han hecho con cada una de las empresas del Club de la Construcción, y así nos evitamos darle beneficios a estos ladrones? ¿Cree que la situación o las declaraciones que brinden esta semana los brasileños, los exdirectivos de Odebrecht, puedan agravar la situación de Keiko Fujimori? Ya ha habido declaraciones de Jorge Barata, el propio Marcelo Odebrecht. ¿Cree que la situación se complique aún más, que puedan presentar algunos elementos de corroboración? Bueno, desde que ellos han manifestado, ellos lo que han dicho es que nunca se ha reunido con Keiko Fujimori, que nunca le pidió plata, que nunca ella fue distante. Eso es lo que él ha manifestado y ha reiterado en 2 o en 3 oportunidades, ¿no? Y que supuestamente la conversación o la entrega supuesta fue con el señor Yoshiyama. Hasta donde nosotros conocemos, eso es. Lo que nosotros queremos es que se transparente, que se conozca cualquier indicio de aporte, pero para todos, ¿no? Pero que no hagamos supuestos, ni digamos, pues tiene que estar presa, porque supuestamente hay una instrucción, y no miramos para el otro lado, ¿no? Entonces, eso no puede ser, eso no es justicia, y no podemos utilizar una plataforma para sentenciar o sepultar a una persona o un partido político, y con los demás sí me hago el ciego, el sordo y el mudo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, señora Milagros Salazar, integrante de la Comisión Permanente, también con la posición importante del fujimorismo sobre los interrogatorios en Brasil y también las investigaciones que se siguen en Perú. Y quería algunos comentarios porque evidentemente los han aludido a ambos. Y hay un punto que sí, pues sí, mucha gente también se pregunta. ¿No se está midiendo con una vara diferente, digamos, a los políticos que a los empresarios que, vamos, gran responsabilidad han tenido también en todo esto, estos corruptores y socios de los brasileños? Bueno, recordemos que como más o menos 15, 16 empresas están siendo investigadas por el caso Club de la Construcción, es decir, para haber formado una suerte de cártel para poder distribuirse las obras en el Perú, más o menos a la manera como ocurrió con el proceso Lavallato allá en Brasil, de los cuales seguramente hay muchos empresarios de las grandes empresas investigadas. Se pidió detención preventiva para varios de ellos, hubo algunos detenidos un momento, pero fue revocado, sí. En segunda instancia. ¿Y por qué? Porque uno dice, a ver, en Brasil agarraron a los empresarios y los empezaron a apretar allá. Y es así que la información se pudo ir conociendo. Entonces aquí no se entendió muy bien por qué no agarramos a los empresarios peruanos para apretarlos también. Yo no descarto que haya un segundo intento del Ministerio Público de
A ver, yo sé que varios han acogido a la colaboración eficaz, eso probablemente relativiza o matiza la actitud del Ministerio Público para pedir la detención preventiva, pero quisiera creer que efectivamente están evaluando, que están aportando sustancialmente a las informaciones. También la propia persona jurídica podría acogerse a la colaboración eficaz por la ley 30037, me parece. Sí habría que estar alertas de que no esté ocurriendo lo que la congresista dice, es decir, que, digamos, que no se esté tratando de alguna manera con mucha consideración, ¿no? En este caso no creo por parte del equipo especial, por parte probablemente de algunos órganos judiciales, digamos, ¿no? Al momento de evaluar la propia detención preventiva que piden los fiscales en este caso. Yo supongo que estaremos a la expectativa de un nuevo pedido seguramente, ¿no? Yo quisiera comenzar diciendo que yo entiendo a la congresista, a los familiares y a todos los amigos de la señora Keiko Fujimori que se vean afectados con la posibilidad que ella regrese a la cárcel. Humanamente me parece, por supuesto, terrible, se afecta mucho a la persona y todo su entorno. Pero el gran problema es quién se ha puesto en esa situación. Ha sido ella misma, ha sido su organización política, es lo que ha ocurrido. Entonces, eso es una cosa importante a tomar en cuenta, que hay que separar lo humanitario de lo que puede ser lo legal. Ella dice que, ¿cómo que nada ha cambiado? Claro que ha cambiado, comenzando por lo siguiente, y que está corroborado. Es decir, Keiko Fujimori había dicho en todo momento durante años que ella todo lo que había recibido había sido bancarizado. Y en segundo lugar, que había sido declarado ante la OMPI que le habían dado prácticamente un premio por buena conducta. Y de repente se descubre que una sola empresa, porque después han descubierto otras empresas más, le había dado casi 4 millones de dólares. Y ella acepta. Ella dice que sí es verdad. O sea, ahí no hay nada que corroborar. O sea, ella reconoce y admite y acepta que lo recibió y que ha venido mintiendo constantemente. Da las razones que ella quiere, pero lo dice. En segundo lugar, lo de los empresarios, creo que como bien ha recordado Iván, se olvida también la congresista que sí han estado presos varios empresarios de Graña y Montero, de JJ Camet y de otras de la construcción, estuvieron en prisión preventiva varios meses, se apeló y se revocó la prisión preventiva. Se volvió a pedir y ahí es donde se acogen a la colaboración eficaz. Dos de los Graña se acogen a la colaboración eficaz y la compañía Graña y Montero también está como solicitante de colaboración eficaz como empresa. Es decir, evidentemente ahí cambia las posibilidades. O sea, si Keiko se acogiera a la colaboración eficaz, indudablemente va a ser otro el trato. Pero lo que quiero sí decir, claro que yo sí, por supuesto, comprendo que se afecte personalmente a la señora, a todo su entorno y todo, pero lamentablemente tampoco no se puede dejar esto en una total impunidad. Todos, cuando dicen solamente a Fuerza Popular y a la señora Keiko Fujimori, me sorprende. Con Toledo dio prisión preventiva. Susana Villarán está en prisión preventiva. Humala y Nadine, si no fuera por el TC, también seguirían con prisión preventiva. Igual, el mismo tipo de sentencia. Con PPK se pidió prisión preventiva, pero a raíz de la enfermedad se cambió por detención domiciliaria. Bueno, y Alan, ¿no? Y bueno, Alan García ya estaba en detención preventiva. Entonces, eso es también una visión totalmente unilateral. Muchas gracias, señores, por estar hoy día en Quién Tiene la Razón, pero también un tema importante es que ya la Fiscalía avance con las investigaciones y se pase a la etapa de acusación, no solamente en el caso de Keiko Fujimori, sino en todos los demás casos, dejar ya las prisiones preventivas e ir ya al juicio en sí de lleno. Muchas gracias a ambos. Nos vamos ahora a hacer una pausa, no se vayan porque venimos para hablar del presidente de la República, Martín Vizcarra, que hoy estuvo en un evento con el Ejército del Perú y dio declaraciones sobre las investigaciones o de quizá inicio de investigación por el caso del Hospital Regional de Moquegua. Venimos con eso.